Hola, bienvenidos a la sesión número 2 de nuestro curso de finanzas para no financieros. Mi nombre es Einar Moreno. En la sesión pasada terminamos con nuestra primera definición de administrador financiero y dijimos, los administradores financieros son responsables de obtener y utilizar los fondos de una manera tal que se maximice el valor de las empresas y organizaciones. Desde luego también de las familias. Pero voy a rescatar nuevamente dos palabras muy importantes en esta definición. Obtener y utilizar los fondos. ¿Por qué? Pues porque de aquí se desprenden todos los temas de finanzas. Nos interesa obtener fondos a un costo económico, de una manera práctica, eficiente, pero también nos interesa mucho utilizar esos fondos de la misma forma, con eficiencia y cumpliendo los objetivos que tiene cada una de nuestras organizaciones, instituciones o empresas. Entonces recuerden, en la parte de finanzas ambos temas son importantes, tanto obtener como utilizar. Dado que tenemos dentro de las tres áreas del conocimiento involucrado fuertemente al área contable, iniciaremos nuestra sesión número 2 hablando justamente de lo que es el marco contable básico de la información financiera. Y vamos a identificar algunos conceptos de 4 estados financieros principales que nos darán la pauta para entender mejor a las compañías que querramos analizar o diagnosticar. Lo que estamos persiguiendo en una manera práctica contable es la generación del valor económico. Es decir, al maximizar el valor de la compañía, lo que estamos tratando es maximizar el valor de las acciones de esa compañía, lo cual lo que nos hace es que los accionistas generen más riqueza por ser dueños de esas acciones. Recuerden, una compañía puede obtener recursos de dos maneras, a través de capital o a través de deuda. Cuando hablamos de capital, lo que estamos refiriéndonos es a un grupo de personas que aportan un dinero, un capital, y que por ese capital son dueños de una acción que representa que son poseedores de esa compañía en cierto porcentaje. Y la otra parte es la deuda, es decir, entran los inversionistas, aportan cierta cantidad de dinero. Imaginen que para abrir una empresa requerimos 100 millones de pesos, hay capital por 50 millones, es decir, ahí están los accionistas, pero lo demás tenemos que pedirlo prestado. Esa es la deuda, que en este caso también tendría que ser de 50 millones. En ese momento pues ya tenemos la parte de obtención de recursos por capital y por deuda. Y justamente lo que queremos es que este capital pues maximice su valor, es decir, vaya incrementando su valor a través del tiempo. En esta parte la función financiera entra pues a buscar eficiencias en 3 rubros: operación, financiamiento e inversión. La verdad es que tiene su razón de ser. Operación, porque justamente es el modelo de negocio que tengamos lo que va a generar esa riqueza. Financiamiento, porque vamos a tratar de encontrar esas fuentes que nos puedan apoyar para que la empresa funcione. E inversión, porque son las decisiones de inversión las que vamos a tomar para saber hacia dónde crece la compañía. Una compañía en realidad no se abre simplemente para que tenga su mismo tamaño eternamente. No, lo que buscamos es que la compañía genere valor económico a través del crecimiento. Y por lo tanto el último rubro de inversión es muy importante. De hecho, habrá un estado de información financiera que revisaremos después, donde hablaremos de esos 3 temas a profundidad. Algunas preguntas que me hacen mis estudiantes constantemente cuando hablamos del tema de finanzas es: oiga, profesor, ¿información financiera es lo mismo que información contable? La respuesta es sí, es equivalente. ¿Alguna otra? ¿Cómo aplica a los diferentes tipos de empresa? Principalmente vamos a encontrar 2 grandes grupos de compañías. Las compañías que transforman, es decir, que pasan por un proceso de materia prima, mano de obra y algunos indirectos de fabricación para llegar a un producto terminado, y habrá otro grupo de compañías que simplemente nos brinden servicios. En este tema, lo que los separa es justamente tener ese costo de venta, ese costo de transformación. Entonces ahí iremos viendo las variantes. ¿Y cómo se relaciona con la estrategia de la empresa? Pues fuertemente. Porque justamente la parte estratégica aquí siempre será a través de la obtención y el uso de los recursos.
Y cuando usamos recursos, veremos que siempre buscaremos ser más eficientes en la manera en que producimos nuestros productos o generamos nuestros servicios. De esta manera, estamos viendo la parte estratégica de la compañía. Recuerden, el resultado financiero de todas las compañías es justamente la consecuencia de sus operaciones diarias. Si las compañías son eficientes en sus operaciones, trabajan bien con sus ventas, con sus costos de ventas, son disciplinados en sus estructuras de costos, van a generar buenos resultados. En la medida que eso se pierda, iremos dejando en el camino, pues, márgenes de utilidad. Lo veremos más adelante cuando analicemos el estado de resultados. Entonces, para México, pues, tenemos las normas de información financiera, que son las que rigen el mundo contable y de donde sale nuestra primera definición de contabilidad, que seguramente la recuerdan. Dijimos, es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Y eso es de lo más importante que queremos resaltar en nuestro curso de finanzas para no financieros. Somos realmente pues usuarios naturales de lo que el área financiera genera. Esa información financiera a través de los 4 estados financieros que revisaremos. Otra pregunta que sale de nuestros estudiantes es, profesor, ¿qué tipo de operaciones son las que registra el área contable? Cualquiera que genere una salida o entrada de efectivo o un desgaste. Más adelante hablaremos del tema de la depreciación y veremos que a pesar de que esa cuenta no genera ninguna salida de efectivo, es considerada como partida virtual debido a que está registrando el desgaste de nuestros activos fijos. Hablaremos de eso más adelante. La información financiera en México está regulada a través de 8 postulados, 4 estados financieros y hay 3 limitaciones que voy a resaltar fuertemente y 4 características cualitativas dentro de las normas de información financiera. Recuerden, al final de la sesión podrán revisar las fuentes para revisar más a fondo lo que son estas normas de información financiera en México. Los postulados básicos son 8 y los vamos a explicar uno por uno. El primero, la sustancia económica. Debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable, así como en el reconocimiento contable de operaciones que afectan económicamente a la entidad. Es decir, tenemos que registrar todas las operaciones que la compañía genere. El segundo, entidad económica. Es aquella unidad identificable que realiza actividades económicas. La personalidad de la entidad económica es independiente de la de sus accionistas. Entidades lucrativas y no lucrativas. Es decir, tenemos que entender que hay diferencias entre persona física y persona moral. Y por tener personalidad moral, esa personalidad moral pues tiene que respetarse. Y como tal debe tener sus propias cuentas asociadas, sus propias transacciones para realmente ver el desempeño de esa personalidad moral. 3. Negocio en marcha. La entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado. En tanto prevalezcan dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de disposición del conjunto de los activos netos de la entidad. Es decir, no abrimos compañías para cerrarlas dentro de 2 años. Sabemos que hay muchas personas que tienen estas prácticas porque simplemente quieren aprovechar los beneficios fiscales que aparatos gubernamentales ofrecen. Pero en realidad uno abre una compañía para que ésta tenga una vida ilimitada. El cuarto, devengación contable. Los efectos derivados de las operaciones que lleva a cabo una entidad económica deben reconocerse en su totalidad en el momento en el que ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados para fines contables. Es decir, si yo hoy tuviera la oportunidad de invitarlos a cenar y pagara hoy con mi tarjeta de crédito, pues dentro de un mes me llegaría mi estado de cuenta con mi cierta fecha de corte. Y la pregunta es, ¿cuándo registro la operación? ¿Cuando me llegue mi estado de cuenta o en la fecha en que yo tuve la oportunidad de invitarlos a cenar? Pues justamente en la fecha en que yo realicé la operación, o sea, la cena. En ese momento es en el momento en que sucedió la operación y por lo tanto ahí se debe registrar. Aunque por mi fecha de corte, etcétera, condiciones de financiamiento, yo tengo que realizar el pago en el futuro. El quinto,
asociación de costos y gastos con ingresos. Los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que genere en el mismo periodo, independientemente de la fecha en que se realicen. Va muy de la mano con el pasado. Valuación. Los efectos financieros derivados de las operaciones deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los atributos del elemento a ser evaluado con el fin de captar el valor económico más objetivo. Por ejemplo, este reloj. Este reloj en el mercado tiene un costo, pero dado que me lo regaló mi abuelo, tiene un costo de 100 veces más, pero solo para mí, porque en realidad este reloj tiene que ser evaluado a las condiciones de mercado. ¿De acuerdo? El séptimo, dualidad económica. La estructura financiera de una entidad económica está constituida por los recursos de los que dispone para la consecución de sus fines y por las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propios o ajenos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entrar a nuestra primera definición contable que nos va a acompañar mucho tiempo. Activo es igual a pasivo más capital. Es decir, lo que debes más lo que invertiste es igual a lo que tienes. Si tienes más que eso, pues lo robaste. O si tienes menos, pues te lo robaron. De cualquier manera, de ninguna manera podemos aprobar que no se dé el principio de dualidad económica. Y para terminar tenemos el de consistencia. Ante la existencia de operaciones similares en una entidad, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la existencia económica de las operaciones. La esencia de las operaciones. ¿Y por qué es esto? Pues porque recuerden, para hacer un trabajo financiero necesitamos que el idioma de los estados financieros se mantenga constante, que el catálogo de cuentas no se modifique a menos que haya una razón de peso para hacerlo y que se nos indique en una nota en el momento de que nos entregan la información. Al final de esta sesión hay una actividad que les ayudará mucho a repasar los temas de nuestros principios. De tal manera que estamos viendo cómo, gracias a estos principios de contabilidad, tenemos un ciclo contable que tenemos que trabajar. Tenemos documentos fuentes, pólizas, cheques, facturas, que nos llevan a construir un documento de diario para después pasar a un libro de cuentas, que es el que nos ayuda a trabajar nuestra balanza de comprobación. Hacemos algunos ajustes. Tenemos la balanza de comprobación ajustada y de ahí salen balance general, estado de resultados, flujo de efectivo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Si no tenemos el ciclo contable bien cuidado, lo que puede suceder es que nuestros estados financieros como último entregable simplemente no estén reflejando la realidad de la operación de la compañía. Y eso sería muy lamentable. Las 3 limitaciones que podemos tener como usuarios. Bueno, pues que las operaciones son reconocidas conforme a normas particulares en la compañía, que los estados financieros no pretendan presentar el valor razonable o no pretendan ser exactos. Eso nos dejaría en desventaja. 4 características cualitativas de los estados financieros: confiables, relevantes, comparables, comprensibles. Eso es lo que estamos buscando en la información financiera. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Normalmente en un documento que se denomina el informe anual. Este informe lo que tiene es información cualitativa de la compañía e información financiera de la misma. Encontraremos ahí el dictamen de un auditor que está dando fe y legalidad de los números que ahí se presentan, así como los estados financieros que son nuestra materia prima, el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable, el estado de flujo de efectivo y finalmente notas a los estados financieros si es que llegaran a aplicar. Con esto vamos a terminar nuestra segunda sesión para pasar posteriormente a revisar cada uno de esos estados a profundidad. Hasta pronto.